el asunto, el tema interesante de lo que es la levadura que está leudando la masa de la iglesia y cómo se está llevando a cabo. Y estamos viendo pues que los proponentes en el campo de la teología del reino ahora han echado abajo muchas de las profecías que tienen que ver con el reino milenario, porque según ellos ya estamos en la fase del reino de Dios. Ahora, eso lo están logrando paulatinamente, no pueden hacer el brinco completo porque la gente pues se escarmienta, se escaramuza y después no lo acepta, sino que lo hacen con una muy detallada y muy fina avance. ¿Okay? Así como lo hace la levadura. Imagínense, la levadura, la masa, una masa grande contiene muy poquita levadura, pero una vez que la vuelves, esa levadura hunde toda la masa, una por una, va célula por célula haciendo su obra, su labor. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia y estamos viendo pues como embajadores de Cristo. Yo creo que lo perfilen este asunto como embajadores de Cristo. Los embajadores tienen que conocer la política del país donde son enviados. Pero también ahora estamos viendo la política interna de lo que está ocurriendo dentro de nuestra propia iglesia, de la iglesia de Cristo. Y cómo es que este empuje está causando mella y está disminuyendo el poder de la iglesia. Ustedes lo han visto, ya la iglesia no es lo que era antes, no se llenaban las iglesias como se llenaban antes, porque a través de la televisión, que es el culpable máximo que hay en lo que concierne a este sistema, y también pues lo que proponen las Naciones Unidas quitando los 10 mandamientos. Había muchas personas que aunque no eran cristianas leían los 10 mandamientos y por algún lado eso como que era un sistema de evangelización porque ellos se dan cuenta que eso era justo, que era correcto, que no tenías que hacer ciertas cosas que le pertenecían a otras personas como robarla. ¿Verdad? O sea que había una ética que seguía al pueblo, pero después de que lo quitan viene el problema grande y eso ha seguido pues. Entonces ahora tenemos personas que están en estos campos teológicos de la teología del reino ahora que están proponiendo que ciertas cosas no van a ocurrir en el milenio. Por ejemplo, ya hemos visto cómo este señor ha tratado de decir de que el milenio, los 1000 años, quizás, ese Darrell Buck está diciendo que quizás los 1000 años en realidad no son literales. Cuando yo les acabo de presentar a través de Apocalipsis 6 menciones en 10 versículos que hablan del reino milenario clarísimo. Va a pasar esto después de tanto tiempo y de tanto tiempo. Entonces, nos dimos cuenta pues que esa minimización del milenio está representada con la admisión de que el dispensacionalismo progresivo se centra menos en el país y menos en el futuro que el dispensacionalismo tradicional que nosotros hacemos. Nosotros nos centramos en lo que va a ocurrir en Jerusalén, en la venida del Mesías, y eso va a ser en el futuro. Ellos no lo hacen. Entonces, esa marginalización del milenio por parte de los dispensacionalistas progresivos también se evidencia en la manera en que el sistema agrupa el estado eterno, ¿verdad? Que es lo que sucede después del milenio, ese es el estado eterno, y de esa forma causa el compromiso de dos conceptos, en eso finalizamos la vez pasada, me refiero a la primera y la segunda parte de la dispensación final, o sea que mezcla esos dos puntos y de esa manera pues obvia las cosas que se encuentran en el milenio, o sea, las echa a un lado y propone que la gente debe concentrarse en el estado eterno y no en el reino milenario. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera pues lo echan a un lado al reino milenario. Es interesante que el amilenario, ya ustedes saben que el milenio son los 1000 años de reinado aquí en la faz de la tierra del Mesías. Amilenario está utilizando, es más, aquí está utilizando dos conceptos que son muy interesantes, porque el milenio, ¿verdad?, es una palabra latina. En el griego es kilos es 1000, pero en el latín es 1000, y de esa es la palabra milenio. Pero el A que ustedes ven enfrente de amilenario es el alfa privativo griego. Eso es que aquí tenemos la mezcla de dos idiomas, del alfa privativo que niega el concepto que le sigue del milenio. O sea que es amilenario, no cree en el milenio. Entonces, este señor, que se llama Bruce Waltke, ha criticado al dispensacionalismo progresivo, siendo él parte de este asunto, porque contiende que algunas de las declaraciones del dispensacionalismo progresivo lógicamente promueven la necesidad de un milenio. Él está en el mismo campo, pero ustedes pueden ver que dentro del mismo campo hay divergencia en los puntos de vista que se abrazan. Y eso es algo normal con la levadura, porque tienen que llegar
al sincretismo. En el sincretismo tienes que llegar al consenso a través de la exposición de la tesis, después de la antítesis, y después entre los dos llegan a través del sincretismo, del compromiso, llegan a tener la síntesis, ¿cómo se llama? La síntesis, la tesis, la síntesis, sigue siendo la síntesis, perfecto. Discúlpenme que se me pasó. Y eso se convierte en la nueva tesis. Entonces, tesis, antítesis, síntesis. Entonces ya, si la tesis es del 100% y la antítesis propone 1% de cambio en los cuales los dos están de acuerdo, entonces ahora comienza con el 99% que pasa a ser la nueva tesis. Entonces ahora la antítesis también propone otra cosa, porque ahora que estamos más de acuerdo, somos más similares, entonces llega 98% y eso se convierte en nueva tesis. Así va cambiando todo el sistema muy paulatinamente. A veces se demora 10, 20, 30 años en hacerlo, porque ahora tiene gente nueva que no ha estudiado el concepto anteriormente y no ha estado en el debate del momento, ¿se dan cuenta? Entonces poco a poco, claro, estas cosas quedan por escrito, pero no todo el mundo va a leer los mismos libros. Entonces siempre hay un problema y es paulatino. Entonces dentro del mismo campo de ellos también tienen problemas de esta índole y por eso este señor está diciendo que estas declaraciones del dispensacionalismo progresivo lógicamente promueven la necesidad de un milenio, cuando él es amilenario y está en el mismo campo de ellos. Entonces, de nuevo, a la final tenemos que si el reino es ahora, entonces el presente debe ser nuestro enfoque en vez del evento futuro. ¿Correcto? Sigue la lógica. Si ellos dicen que el reino está aquí ahora, entonces no necesitan el reino del futuro porque ya está aquí, no necesita esperar al milenio, no necesita esperar la tribulación, no necesita esperar todos los eventos del porvenir, porque ellos ya están aquí. Entonces, y si estás aquí, entonces te vas a centrar en la mejora del reino hoy. ¿Sí se dan cuenta? O sea que una cosa sigue a la otra. Entonces, tal presuposición conduce a descartar o marginalizar la profecía de la Biblia, porque no es necesario, pues ya estamos aquí, ya está gobernando desde el cielo el Señor. Entonces, aquellas personas que creen que en estos momentos estamos en el reino, parecen tener la propensión de ignorar o marginalizar, ofuscar y aún alegorizar, ya sea parcial o totalmente, la importancia de los textos escatológicos. Y la Biblia nos dice a nosotros que son importantísimos porque nosotros tenemos que tener el futuro enfrente de nosotros. Nosotros hacemos las cosas en vista a algo. Entonces, o sea, tenemos la visión. Ahora, veamos el asunto ahora porque esto conduce a la construcción de un reino equivocado. Si tú te pegas a esa manera de pensar dentro de la cristiandad, tú vas a construir un reino equivocado. Ojo, es una gran apostasía. Clarence Larkin, le está hablando de los eruditos en estos campos, nota que aquellos que están involucrados en la construcción del reino ahora, en realidad no están construyendo el reino de Dios, sino el reino del anticristo. Interesantísimo. La iglesia grande, yo les presenté fotografías ayer, la semana pasada, del Papa en el ecumenismo mundial, porque si estás en el reino ahora, uno de los preceptos que tienes que hacer es hacer ¿qué? Consensos con las demás religiones y con los demás países y con las demás cosas para que tú puedas promulgar y mejorar el reino de Dios hoy, por el esfuerzo humano. ¿Correcto? Entonces, Clarence Larsen explicó que cuando la iglesia entra en una alianza con el mundo, el fin de tal alianza va a ser un régimen político religioso que va a pavimentar el camino para la revelación del gran líder religioso político de Satanás, el superhombre de Satanás que es el anticristo. ¿Okay? Y eso es lo que están presentando. O sea que queriendo hacer una cosa de una manera, termina haciendo la cosa de otra manera. Ya hemos notado que de acuerdo con las visiones dadas a Daniel, solo después del reino final del hombre es que, y el reino final del hombre es el imperio romano revivido, la 70ª semana de Daniel. Ha sido determinado por Cristo, entonces es que el reino davídico será establecido aquí en la tierra, no antes. Entonces tiene que pasar primero que todo esta tribulación. Veamos entonces lo que dice Daniel 2, del 34 al 35, porque a nosotros nos interesa lo que dice la Biblia, ¿verdad? Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin la ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro. Está hablando de la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. Y los desmenuzó.
Si tú desmenuzas la base, se viene todo eso hacia abajo. Y lo que está hablando eso es de los imperios forjados por el hombre sin Dios. ¿Okay? Los imperios humanos. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Fíjense que va de abajo para arriba y claro está, y quedaron como el tamo en las eras de verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces estamos viendo esta estatua de aquí que desmenuza pues esa estatua del sueño de Nabucodonosor y la piedra es Cristo. La piedra, señores, no es Pedro, que eso es lo que propone la iglesia, pero no, es Cristo. ¿Okay? Entonces, como comprenderán, aquí hay un evento extraordinario que ha ocurrido. Después en Daniel 2, del 43 al 45, como lo tienen ahí en la pantalla, nos dice lo siguiente. Dice, en cuanto al hierro mezclado con el barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana. O sea, estás hablando de que, y esto ha ocurrido desde el inicio, los hijos de los reyes se casan con las hijas de los reyes. ¿Okay? La, todo el reinado de Europa está mezclado. Las hijas de los reyes de España se casan con el que estaba vigente en Francia, se casan con la cúpula, ¿okay? Porque eso permite hacer alianza. No me voy a encontrar el país en el cual mi hija o mi hijo está de presidente o que va a tomar las riendas tarde o temprano. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero además de eso, pues lo que no estamos viendo aquí es que mezclado con barro corriente que has visto se mezclará mediante simiente humana y no solamente, pero no se unirán el uno con el otro como se mezcla el hierro con el barro. No solamente eso, sino que van a haber pactos. Cuando existe este tipo de aleación, pues hay pactos, se hacen pactos, se firman pactos debido a la mezcla de sangres, se hacen pactos de cooperación, pactos de comercio, pactos para que la cosa vaya bien, pactos de todo tipo. ¿Okay? Entonces, porque el ser humano también hace pacto. Ahora nosotros sabemos que nosotros tenemos un pacto con Dios, el nuevo pacto, pero ese pacto sigue a los pactos que Dios normalizó con el pueblo de Israel, pactos que se van a cumplir al pie de la letra porque todo es por medio de pacto, así como el matrimonio es un pacto, el matrimonio es un contrato, señoras y señores. Entonces, claro está, pues, en los días de estos reyes, dice la palabra de Dios, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ese es el de nuestro Señor Jesucristo. Y ese reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Desmenuzará, pues estamos hablando de la piedra que desmenuza los pies de barro y desmenuza todo, porque esos gobiernos han sido formados sobre gobiernos, quiero que sepan. Y fíjense que viene de arriba para abajo, la cabeza de hierro. Él no comienza de abajo para arriba en la construcción, que es algo raro, ¿verdad? Porque la construcción siempre comienza de abajo para arriba. Tú no puedes edificar un edificio de la parte de arriba. Pero aquí en esta estatua, el primero que se menciona es Babilonia, que es la cabeza de oro. Y de ahí se va destilando, de ahí van sacando las otras entidades. El Imperio Romano revivido ya ha recibido información del mundo entero, de los miles de años de historia humana, con lo que se ha propuesto en las diferentes tiranías y en los diferentes imperios. ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Cómo debes hablar con las personas? ¿Cómo no debes hablar con las personas? Todo eso ya está formulado y destilado y mejorado y cristalizado. ¿Okay? Ahora Él va a implementar eso sin la iglesia presente aquí en la faz de la tierra. Entonces, pondrá fin a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre, el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, ¿okay? Sin ayuda de manos, fíjense que está hablando del Señor Jesucristo, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata de oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Entonces, tenemos esa es la imagen que tenemos, y después en Daniel 7, del 23 al 27 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente a todos los otros reinos, devorará toda la tierra. Esta bestia, que es nada más y nada menos
que el Imperio Romano revivido tiene 7 cuernos, eran 10 cuernos, pero el cuerno principal del centro derriba a 3 reinos y se hace el dirigente de todos los otros reinos. Ahora, yo les he hablado acerca de esto y se los he puesto de esta manera. Ya las Naciones Unidas han propuesto esto. Ustedes han visto de la Alianza Norteamericana, la Alianza Europea, la Alianza Africana, todas esas alianzas. Bueno, eso es la subdivisión, y esto ya lo tiene, la subdivisión del globo terráqueo en esferas de poder. Y son 10 esferas de poder. Quizás no están delineadas de esta manera, pero son esferas de poder y tienen presidentes rotativos. ¿Okay? Supónganse que esta es una sección que consta de 12 países. Bueno, el presidente que gobierna 1 o 2 años, primero es este país, después es este país, después es este país. Cada uno va a ser el presidente que gobierna, así como ocurre en la Unión Europea. En la Unión Europea han habido diferentes presidentes, dirigentes, pero va a ocurrir con los 10. Lo que sucede con este anticristo es que él va a eliminar a 3 entidades, 1, 2 y 3 entidades, las va a eliminar y él se queda encargado de todo ese segmento y él es entonces el anticristo, es el non plus ultra de la alianza. A él, ese hombre está superdotado porque está poseído por Satanás y esta persona es muy posible que hable todos los idiomas que existen en esos momentos. Su inteligencia es incomparable. Él habla y las personas se callan porque él puede ver cosas extraordinarias que las demás personas no la ven. Entonces él lidera. Él es el líder del sistema mundial y es a través de él que el ecumenismo mundial también va a llegar a sus pies. Y, o sea que es todo un sistema preparado y por eso es la bestia que es una bestia horrible que no se conoce en los anales de la historia humana. Es una bestia que no se descifra. Esto es la imaginación de esta bestia que tienen aquí es de una persona que la hizo de esa manera. ¿Okay? Pero generalmente cuando hablamos de lo que dice la Biblia estamos hablando de estas bestias. El león, que es la cabeza de oro de Nabucodonosor, el oso con un hombro más arriba del otro, el imperio medo-persa, el leopardo con las 4 cabezas es, ¿cómo se llama? Alejandro Magno con sus 4 generales, y esta es la bestia. De esta bestia es la que se está hablando. Yo no sé si ustedes pueden ver aquí el próximo, yo no sé cuántos segmentos tiene esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos tiene en estos momentos. 8 segmentos, señoras y señores. Fíjense ustedes, porque esto no es... Sí, o sea, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eliminas estos 3 y él se pone. Si eliminas 3 quedan 7 y él se pone como el principal. Ahí están las 8. Los 8 segmentos administrativos de la historia. Y qué raro y hablan de paz mundial, la paz mundial, y son 8 segmentos que cubren toda la tierra. Presidencia rotativa. Hacia allá se dirigen, esto está todo planificado, señoras y señores. Nosotros tenemos el privilegio extraordinario de poderlo ver. Nosotros lo estamos viendo. Entonces es algo que verdaderamente pues a nosotros nos da la sabiduría que requerimos para conocer las cosas de Dios. Entonces, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Fíjense en esto, la ley va a ser a su disposición como él decide y como quiera. Es una característica de esto, de los grandes dictadores, el cambio del tiempo. Hay un presidente en Venezuela que cambió el tiempo de Venezuela. Por media hora lo cambió. Este es el nuevo tiempo. Interesante, ¿verdad? Porque son parte de este asunto. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, por 3 años y medio. ¿Okay? Un tiempo, 2 tiempos y por medio tiempo. ¿Okay? Tiempos es 2, 1 y el otro es medio tiempo, 3 años y medio. Pero el tribunal
se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Okay? Y su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ahí está el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, que es tan importante. O sea que existe una cantidad amplia de versículos en el Antiguo Testamento que apuntan hacia este evento, el evento del reino milenario, pero primero tiene que pasar por la tribulación. Entonces el próximo reino en el horizonte no es el reino de Dios, sino el reino del anticristo. O sea, en la cronología histórica, el próximo reino que viene no es el del Señor Jesucristo. El próximo reino mundial que viene es el del anticristo. ¿Okay? Esa es la cronología. Solo después que el reino malvado del anticristo sea derrocado personalmente por el Señor Jesucristo es que el reino mesiánico comienza y llega a ser una realidad aquí en la tierra. Entonces, esta cronología básica revelada divinamente enseña lógicamente que esos que se involucran en la construcción del reino en la edad presente de la iglesia no están contribuyendo al reino de Dios, debido a que el reino de Dios solo puede venir después de que el reino del anticristo haya sido abolido por Dios. ¿Sí se dan cuenta? En vez de eso, lo que tenemos que es que ellos están ayudando a construir el próximo reino en el horizonte profético. Es clarísimo, ellos no están construyendo el reino de Dios, pero tienen que hacerlo por medio de mentiras sutiles. Recuerden que Satanás, cuando ataca a las personas que tienen más conmigo, lo hace más sutilmente. No puedes entrar de frente porque inmediatamente se escaramuza la persona, pero si es muy sutil, entonces es posible que aceptes. Ellos están ayudando a construir el próximo reino, entonces aquí, el cual es el reino del anticristo. Están jugando en las manos del anticristo. Hay un señor que ustedes lo conocían, yo no sé si lo han visto más en la televisión, él ha escrito varios libros, y se llama Dave Hunt. No sé si han oído de él. Pero bueno, de todas maneras, él articula el asunto de la siguiente manera. Existen, aquí, y lo tengo aquí como cita porque a él lo estoy citando, aquí está David Hunt. Existen muchos factores que componen la creciente apostasía y seducción de la iglesia. Él sabe cuál es el problema. Una de las más alarmantes, menos entendidas y con más rápido crecimiento en la difusión de errores es la enseñanza de que la tierra en vez del cielo es el hogar final de la iglesia. Y que su papel es el de tomar al mundo y establecer el reino de Dios. Esa es la mentira más grande. Solamente entonces, dicen ellos, los proponentes del sistema, es que Cristo puede regresar. Sin embargo, no para llevarnos a su casa de su Padre, como ha prometido a sus discípulos en Juan 14, sino para gobernar sobre el reino que nosotros hemos establecido por Él. ¿Se dan cuenta que cuando le aplicas la palabra a Dios, ellos están completamente errados? Si el verdadero Jesucristo va a tomar a su novia de la tierra para encontrarse con Él en el aire, como lo dice Primera de Tesalonicenses, que se las pongo aquí en la pantalla, ¿verdad? Fíjense lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces, nosotros que estemos vivos y que permanezcamos aquí en la faz de la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, aquellos que trabajan para edificar un reino para Cristo, a quien van a encontrar en el cielo con sus pies plantados en la tierra, en realidad han estado bajo una fuerte dilución. Han estado diluidos, han estado trabajando para el anticristo. Porque aquí, Satanás los utilizó para construir su reino. Le metió la cizaña, los engañó, utilizó lo que nosotros hemos venido estudiando, que Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera, que es el sincretismo, y se los llevó. Se llevó a la iglesia, a estas personas, y estamos hablando de miles de personas, señoras y señores, que han creído la mentira y por eso se han incorporado a ese sistema. Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente porque ustedes se pueden dar cuenta de que si nosotros no entendemos esto claramente, nosotros también somos engañados.
motivo por el cual como embajadores de Cristo tenemos que aprender la política que está llevándose a cabo el día de hoy. No solamente en el mundo, ya nosotros sabemos lo que propone el mundo en el sistema cósmico a través de las Naciones Unidas y de todo lo que ellos están implementando, ¿okay? Sino también lo que está ocurriendo dentro de la iglesia para llevarse a los santos al lugar donde no van a tener la segunda herencia. Les está robando la herencia. A los ciegos les roba la vida eterna y a los santos de Dios les roba la segunda herencia y la felicidad que Dios propone para la vida de ellos. Entonces, ¿y por qué? Ahora, yo no sé si ustedes se preguntan, ¿por qué hay tantas cosas en contra de la palabra de Dios? Porque el mundo entero está encarnado en hacer eso. Ellos quieren hacer las cosas que quieren y quieren echar abajo a la iglesia. A la misma iglesia, se ha metido a la misma iglesia para echar abajo. Si fuera mentira, no ocuparían tantos recursos y tantas maneras de pensar para echarla abajo, ¿verdad? Pero no, es verdad, la iglesia está aquí, ellos quieren socavar a la iglesia. Entonces, a lo que podemos llegar es que las ideas tienen consecuencias. Las iglesias se establecen, se formulan y después se materializan. Entonces las ideas tienen consecuencias. La teología del reino ahora tiene un efecto negativo sobre el punto de vista que la persona tiene acerca de la eclesiología, o sea, la doctrina de la iglesia. Ver a la iglesia como el reino, entonces cambia el enfoque de la iglesia más allá del diseño creado por Dios. Más allá. Y a medida que ocurre, entonces la iglesia va a perder su propósito aquí en la faz de la tierra, y a medida que ocurre, la iglesia entonces de esa forma va a perder su poder. Pierde su poder porque, ¿cómo pierde la iglesia su poder? Cuando la iglesia no está llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos conduce a nosotros en la luz para ver las cosas que antes no veíamos. Entonces, siempre trabaja en tándem con la palabra de Dios. Ahora, si las personas que están recibiendo esa información, primero, yo les aseguro que ellos no escuchan acerca de lo que es la plenitud del Espíritu Santo y de la confesión de los pecados. Lo que sí han distorsionado el sistema para confesar sus pecados a otro hombre. O sea, es un sistema de espionaje extraordinario. Pero hoy en día ni siquiera tienen necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Por la computadora, por el teléfono, por el internet, por todas las cosas que existen hoy en día. Ahora no solamente confiesan a los cristianos, ahora confiesan a todo el mundo. Si tú tienes una computadora o un teléfono celular, tú estás confesando toda tu vida. ¿Te das cuenta? O sea que eso le está proporcionando al anticristo toda la munición que necesita para controlar totalmente a la persona. ¿Okay? Imagínense que tecnológicamente una persona puede ser eliminada del sistema mundial de computarización simplemente viendo su número y apretando un botón. Esta persona no tiene acceso a nada, como lo están haciendo ya en China. Esa es la parte que está comprobando todo esto. Entonces, no puedes comprar ni puedes vender. Eres persona no grata. Vas a tener que meterte pues a hacer canjeos truecas. Es lo único que vas a poder hacer, retirarte de la sociedad, meterte en un lado porque eres persona no grata. ¿Se dan cuenta? Y como lo están haciendo en la China, si alguien se pone a hablar contigo, también ellos pasan a ser personas no gratas, o sea que te excomulgan de la sociedad. Punto. Si alguien te vende, si alguien habla contigo, esa persona está haciendo amistad con un enemigo del Estado. Entonces, si tú eres amigo del enemigo del Estado, ¿qué eres tú? Enemigo del Estado. Ya está, así de simple. Entonces, de esa forma es que van a tener el control completo y la alianza que van a tener a la fuerza. Interesante que el sistema cósmico lo hace a la fuerza, mientras que Dios lo hace por amor. Nuestra motivación es el amor, no la fuerza. ¿Okay? Entonces, como ha sido notado por Clarence Larkin, entonces, hace casi un siglo atrás, no estamos hablando de cosas nuevas, hace un siglo atrás, 100 años atrás, si la teología del reino ahora, dice, llega a tener ventaja en la iglesia, va a confundir el propósito original de Dios para la iglesia en por lo menos 5 áreas fundamentales. Hace 100 años atrás, señoras y señores, ahora lo estamos viendo el desarrollo porque ya la levadura ha llegado pues a toda la masa. La levadura, pues ya estamos en los tiempos finales, ya casi. Simplemente por el hecho de que estamos viendo lo que es la levadura. Primero, la iglesia ya no va a ser simplemente como un peregrino pasando por el dominio de Satanás
En vez de eso, se ve como si estuviera en su casa en el mundo. Eso es lo que yo les presenté también para Alexandro, la fuente que lo dice. Segundo, la iglesia va a comenzar a abrazar el evangelio holístico que se enfoca en alterar las estructuras sociales en vez de la salvación de las almas. Tercero, la iglesia va a forjar alianzas con grupos que no comparten sus convicciones bíblicas fundamentales para de esa forma fomentar una alianza política necesaria para poder acomodar la agenda del reino ahora. Cuarto, la iglesia también va a cesar de enfatizar la profecía bíblica porque ya no la necesita, porque ya el reino está aquí. Y quinto, la iglesia va a involucrarse con la construcción del reino de Satanás en vez del reino de Dios. Entonces, ahí tienen ustedes pues la parte fundamental de lo que ocurre con ese sistema. Ese sistema es sumamente dañino para la iglesia, sumamente dañino, pero ustedes prenden la televisión y van a ver eso. Prenden la televisión y van a ver eso. Ustedes van a cualquier iglesia y el 90% de las iglesias o más ya están en este sistema. Solamente las iglesias bíblicas que tienen una sana hermenéutica y que tienen pastores preparados en los idiomas originales y que se dedican a enseñar la palabra de Dios son las que tienen las cosas que necesitas tener. Ahora nosotros tenemos un radar interno que nos permite saber si es verdad o no es verdad. Y tenemos la Biblia, además del radar. Puedes ir a la Biblia y tú puedes corroborar las cosas que dice la Biblia. Y que cuando una persona tergiversa la instrucción de tal manera que llega a edificar una nueva religión partiendo de una palabra bíblica, ¿verdad? Dándole una nueva definición, entonces ya tú puedes ver el problema. Pero nosotros continuamos, esto es algo muy interesante, como pueden ver ustedes, pero requiere estudio y requiere perseverancia y requiere que nosotros pongamos la palabra de Dios número uno en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos atesorando la palabra de Dios, estamos atesorando sabiduría, estamos llenándonos de riquezas espirituales que nadie nos puede quitar. ¿Okay? Así como dice, lo que nosotros atesoramos en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Nadie te puede quitar esa riqueza. Esa riqueza es eterna. Por eso venimos a la iglesia. No para hablar de fulano, mengano, sino para conocer la mente de Cristo y las instrucciones que Él tiene para los suyos, que somos nosotros, ¿okay? Los santos, ya tiene la definición de santo, nosotros los santos, ¿okay? No es aquí no veo ningún halo, lo único que veo es un halo, pero no hay halos aquí, porque eso es una cosa hecha por la religión, ¿okay? Simplemente hemos sido separados del sistema cósmico para Dios, pero esa es la primera santificación. La segunda santificación es la santificación terrenal, que es la que nosotros hacemos con nuestro propio libre albedrío. Nosotros mismos nos separamos del mundo para venir aquí para recibir la instrucción divina. No es que cambiemos así con golpes de pecho. Afuera no nos van a dar golpes de pecho ni religiosos, no. Simplemente que yo tengo una cita. Tengo una cita con el presidente, con el creador. Ya está. Más o menos, yo me siento con el Señor Dios Todopoderoso. Y esto me interesa. Él tiene sus pastores, sus siervos, la gente que le ayuda a diseminar la palabra de Dios para alimentar a su hijo, básicamente. ¿Okay? Todo en amor. Ahí concluimos nuestra clase. La próxima semana vamos a ver la manía carismática y la teología del reino ahora. Lo vamos a ver porque eso es parte también del conjunto de cosas que se han presentado. Y eso se ha llevado, pues, si la gente es emocional, se meten ahí de cabeza pensando que esa es la verdadera religión. Y ven una iglesia como esta iglesia está muerta. No, aquí no hay bulla, aquí no hay nada, esto es muerto. ¿Qué pasa con esta iglesia? No está el Espíritu Santo aquí metido, ¿verdad? Eso es lo que dicen, porque ellos no entienden el asunto. Entonces, bueno, la semana que viene abordamos el tema. Señor amado, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que tú has preparado para nosotros en la edad de la iglesia. Te pedimos que la producción nuestra incremente por medio de tu palabra para traer el evangelio de la salvación a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.